Bueno, vamos a recordar una función de los testículos, acuérdense. El proceso, la formación de la síntesis de testosterona y la espermatogénesis, ¿sí? Una va a ser endocrina y la otra va a ser exócrina, ¿vale? Vamos a recordar que la espermatogénesis pues es una secuencia, ¿sí? De procedimientos, de acontecimientos. ¿De qué tipo va a ser? Ahí dice proliferativo, ¿sí? Va a haber modificaciones de celular. ¿De quién? Van a ser para las espermatogonias hasta formar los espermatozoides maduros. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto va a durar? Va a durar 74 días. ¿Sí? Y va a ser durante 4 ciclos con 16 días de duración cada uno. ¿Sí? Y se pueden generar 300 millones al día. ¿Sí? Y pues esta duración es del ciclo constante, ¿no? Siempre están en constante formación. ¿Vale? Bueno, vamos a tener la espermatogonia. ¿Vale? Aquí tiene que después de la espermatogonia viene el espermatocito primario, posteriormente el secundario, y finalmente las espermátides que nos van a originar a los espermatozoides maduros. ¿Vale? Bueno, igual acá, aquí están mis aparentes células de Sertoli, ¿sí? Aquí vienen las espermatogonias. Acuérdense que este viene siendo el epitelio seminífero, ¿vale? Aquí está la periferia y aquí viene la luz o el lúmen, ¿vale? Y aquí vienen los espermatocitos y espermátidos. En lugar de ser aquí chiquitos, aquí ya lo estamos viendo, ¿eh? Bueno, entonces vamos a ver que para que se lleve esto a cabo se va a dividir en 3 fases, ¿sí? Vamos a tener la fase espermatogónica, después la espermatocítica y después la espermátide. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en qué consiste cada una de ellas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener en la espermatogónica, se va a llevar a cabo la mitosis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí en esta fase? Bueno, estas espermatogonias van a, dice, proveen ser las madres, ¿sí? ¿Qué van a pasar? ¿Sí? A la espermatogénesis. Entonces vamos a tener 2 tipos de espermatogonias, ¿sí? Vamos a tener las A y las B. Las A se van a dividir en oscuras y claras, ¿vale? Y las B nos van a dar a originar los espermatocitos primarios, ¿vale? Aquí igual, espermatogonias tipo A claras nos van a originar las tipo B. Y aquí vamos los espermatocitos primarios, ¿sí? Aquí en esta parte. Bueno, estas espermatocitos van a ser células esféricas de 12 citoplasmas que se van a encontrar pálidos, ¿vale? Bueno, vamos a ver que las tipo A van a ser de reserva en las células madres y las tipo B tienen que ver en la diferenciación. Bueno, entonces vamos a tener pues la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre la oscura, la clara y la tipo B? Bueno, entonces vamos a tener que la tipo A, ¿sí? Oscura, ¿sí? Van a tener su núcleo aquí ovoide, van a contener 2 o un nucleón, ¿sí? Su cromatina va a ser granular, ¿sí? Y vascular. Y este núcleo va a ser oscuro, por eso es tipo A oscuro. Van a tener células madres de reserva, ¿sí? Y pues también sufren la división mitótica, originan nuevas células, ya sea a oscuras o pálidas, ¿sí? Después vamos a tener las claras, ¿sí? Si la anterior, su núcleo era oscuro, esta va a ser clara, dice núcleo ovoide teñido más claro, van a estar, ¿sí? Y su cromatina va a ser de tipo granular fina, igual no se va a teñir, ¿sí? Porque es clara, ¿sí? Y las claras me van a originar las espermatogonias y las tipo B, ¿vale? ¿Cuáles son las claras? Me originan las tipo B. Bueno, entonces, ¿cómo son las tipo B? Alguien por ahí tiene prendido su micrófono. Va a ser un núcleo redondo grande, ¿sí?
su nucleolo, aquí, que les falta un punto, va a ser central, ¿sí? La cromatina va a ser condensada en grumos, estos grumos van a ser grandes, casi no tienen citoplasma, ¿sí? Y carecen de vacuola nuclear, ¿vale? Bueno, y se van a dividir por mitosis y nos van a originar lo que ya les había mencionado, el espermatocito primario, ¿vale? Entonces vamos acá, las A claras, las A oscuras, donde nos originan células madre, las claras nos van a originar las tipo B, y los tipos B nos van a originar los espermatocitos primarios, ¿vale? Bueno, entonces vamos a tener aquí, ¿sí? Que lleva a cabo la mitosis. Vamos a tener aquí la espermatogonia, va a ser 2N, va a ser un número diploide, ¿sí? Entonces aquí tenemos 44 cromosomas, un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Entonces, acuérdense, aquí ya no aparecen las espermatogonías a anime, que ya directo se pasa, ¿sí? Entonces aquí viene el espermatocito primario, que acuérdense nos da la espermatogonia tipo B, ¿sí? Y nos van a dar 44 cromosomas, X, un cromosoma X y un cromosoma Y. ¿Sí? Y se van a dividir por meiosis. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta meiosis? ¿Sí? Bueno, vamos a ver que los espermatocitos primarios van a durar 22 días, ¿sí? Aquí grandes y redondeadas, ¿sí? Que se desplazan al lado luminal, ¿sí? Acuérdense de ¿cómo se llama? Del tejido seminífero, ¿sí? Y aquí lo que les mencionaba, de 2N, ¿sí? Aquí, ¿sí? Terminará en 1, el número de diploides se va a volver en haploide, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta meiosis, ¿sí? Entonces dice, determina la reducción de la cantidad de cromosomas 1N y del DNA, ¿sí? Al estado haploide, ¿sí? Entonces, 2N, diploide, ¿sí? Van a decir haploides, 1N. Acuérdense que nos escribe el 1 y aquí nos quedamos con 1N, ¿vale? Bueno, entonces aquí, vamos aquí, apenas, ¿vale? Entonces aquí está el tejido seminífero, ¿sí? Aquí están las células, las espermatogonias tipo A, ¿sí? Aquí está la clara, viene la espermatogonia B, ¿sí? Aquí viene la primera división, ¿sí? Que viene la meiosis, viene aquí el espermatocito primario, ¿sí? En esta zona va. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener en la meiosis 2? ¿Sí? Va a ser, él dice ecuatorial, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Los espermatocitos primero entran en meiosis para dar origen a los secundarios, ¿sí? Y estos van a dar origen a las espermáticas, ¿sí? Antes de que sigamos ahí en las espermáticas, vamos a ver que los espermatocitos secundarios son pequeños, ¿sí? Con núcleo redondo y su cromatina base. Entonces aquí vemos, aquí está el tejido seminífero, ven que lo hemos visto mucho. Aquí viene la espermatogonia, el espermatocito primario, secundario y la espermática, ¿vale? Y aquí, acuérdense, esto viene siendo la periferia y esto viene siendo la luz del túbulo seminífero o luz. Entonces vamos a ver las diferencias entre los espermatocitos primarios y secundarios, ¿sí? Los primarios son grandes, ¿vale? Los secundarios son de menor tamaño, ¿sí? Los secundarios se observan con mayor dificultad al microscopio, ¿sí? En el primario su núcleo es grande y tiene cromatina granular, ¿sí? Y en el secundario su núcleo es redondeado con cromatina con grumos gruesos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué más? Los primarios se van a dividir por meiosis y van a originar a los secundarios, ¿vale? Los primarios y los secundarios se van a dirigir hacia la luz, ¿vale? Para que se acuerden cuál es uno primero, que cursaron primero, la primaria y después la secundaria, ¿vale? Seguimos. Entonces aquí vienen los espermatocitos primarios,
poner, aquí aparece, se dirigen hacia, a la luz del túbulo, aquí se están dirigiendo. Bueno, entonces ya vimos que viene la meiosis 1, ¿sí? Y viene la meiosis 2, ¿sí? Entonces, aquí hay otra división, ¿sí? Bueno, ahorita aquí, ¿sale? Fíjense cómo nos van a dividir aquí a las espermátides, ¿sí? Nos van a dividirlas aquí en 22 cromosomas y un cromosoma X, 22 cromosomas, otro cromosoma X, 22 cromosomas, un cromosoma Y, igual 22 cromosomas y un cromosoma Y. Y su número sí es haploide, ¿vale? ¿Sí? Y si aquí lo vemos en el espermatocito secundario, son 23 cromosomas y 23 y 23. Más con uno es X y otro es Y. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a tener las espermátides. ¿Sí? Aquí tenemos el espermatocito primario, aquí viene el secundario, y aquí viene la espermátide. ¿Vale? Bueno, ¿qué es la espermátide? Ya vimos que se originan de los espermatocitos secundarios. Son haploides, ya vieron, son 1N, ¿sí? Se localizan en la zona luminal del tubo seminífero, sí. Se van a diferenciar de los espermatozoides, sí. ¿Cómo van a estar esta espermátide? Su núcleo pues va a disminuir de tamaño, ya lo hemos visto en las imágenes, de grande a pequeño, ¿sí? Se van a condensar. ¿Y qué quiere decir esta condensación? Se van a hacer menos granulosos y muy vasógenos, ¿vale? Y aparece después la segunda división, que estamos viendo aquí en la imagen. Aquí ya apareció mi meiosis 2, ¿sí? Entonces, aquí está lo que les decía, 1N, lo que está aquí es lo que les acabo de decir, ¿vale? Entonces, aquí vamos, las aclaras, las espermatogonias aclaras, aquí las espermatogonias tipo B, espermatocitos primarios, los secundarios y las espermátides. Hasta aquí vamos. ¿Vale? ¿Se fijan? Pues de grande se van a estar haciendo pequeños, o sea, va de mayor a menor, ¿sí? Aquí que podemos ver, acuérdense, la espermatogonía tiene que ver el proceso de la mitosis, y aquí ya viene la meiosis 1 y la meiosis 2, y finalmente para formar la espermatogide y finalmente formar a los espermatocitos maduros, ¿vale? Entonces, ¿cómo va a ser esta formación? ¿Sí? Dice del espermátide al espermatozoide. Entonces, va a consistir en varias fases, ¿sí? Ahorita aquí les adelanto, ¿sí? ¿Qué van a pasar? ¿Sí? Entonces, aquí está mi espermátide, ¿sí? Va a formar el acrosoma, me va a dar la formación del flagelo, va a haber cambios de tamaño y forma del núcleo, mi núcleo se va a condensar, ¿sí? Se va a hacer más ovalado. Entonces, esta fase se va a dividir en 4, ¿sí? Y vamos a tener aquí lo que conocemos como espermiogénesis, ¿sí? Dice ahí secuencia de transformaciones postmeióticas, sí, porque está después de la meiosis 1, meiosis 2, ¿vale? Y ya dijimos, se va a transformar de espermátides a espermatozoides. Esta es la espermiogénesis, ¿vale? Bueno, vamos a ver estas fases. Va a ser una de Golgi, otra de casquete, la de acrosoma y la de maduración, ¿vale? Bueno, vamos a tener aquí la fase de Golgi. ¿En qué consiste? ¿Sí? Va a tener aquí gránulos proacrosómicos. Recuerden, antes que se forme ¿quién? El acrosoma. Esos van a ser ricos en glucoproteínas. Se van a fusionar, ya vieron la primera imagen, se fusionan para formar la vesícula acrosómica, ¿sí? Esa vesícula va a tener una envoltura nuclear, ¿sí? Y se va a dirigir al polo anterior, ¿sí? Bueno, y va a haber también migración de centriolos que se van a ir al polo posterior. Entonces vamos a tener aquí, va a ser el polo anterior, esto que está de color amarillo, y el polo posterior es aquí lo que ven de negro, ¿vale? O café oscuro, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener que en el acrosoma a la parte superior se va a formar el capuchón, ¿sí?
Dice, esta vesícula crosómica se extiende sobre la mitad anterior o polo anterior del núcleo, ¿sí? Y es un casquete, un casco, ¿sí? Que está en el polo anterior, en la parte anterior. También va a tener envoltura nuclear, ¿sí? ¿Qué va a pasar también en esta fase? Se van a perder estos poros y el capuchón se va a engrosar, ¿sí? Y el núcleo se va a condensar, ¿sí? Bueno, en la fase del acrosoma, ¿sí? En la cabeza, ¿sí? Se va a dirigir hacia abajo, se va a enclavar, se va a orientar, aquí sigamos en la parte inferior, ¿sí? Y va a completar esa formación. ¿Se fijan? Aquí estaba, bueno, aquí redondo, ¿sí? Y aquí ya no, ya se va haciendo aplanado, se va a ir fusionando, ¿sí? ¿Hasta dónde se va a dirigir? Hacia el lumen, hacia la luz, hacia la parte central, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? ¿Sí? Se va a alargar y se va a ir formando el flagelo, ¿sí? Aquí vamos a tener el polo posterior, los centrolos, ¿sí? Aprovechamos aquí la imagen, aquí en las mitocondrias y la cola, ¿vale? Bueno, recordemos que el acrosoma posee enzimas, ¿sí? Estas enzimas nos van a ayudar para la fecundación, ¿sí? ¿Se acuerdan al principio del curso? Vimos, o recuerdo, ¿sí? Que el fin del espermatozoide, es o espermatozoide, perdón, es llegar al cigoto, atravesar la zona pelúcida, ¿sí? Entonces, estas enzimas pues, me van a ayudar a atravesar esa zona. ¿Sí? So, aquí tenemos a la acrosoma, ¿sí? Y esto viene siendo el capuchón. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a tener microtúbulos citoplasmáticos, ¿sí? Aquí en el polo posterior, ¿sí? Y se van a organizar o se van a reunir en una en una vaina de forma de cilindro, ¿sí? Que le van a llamar manguito, ¿sí? Proyectándose, ¿a dónde se proyecta? ¿Sí? Al polo posterior o borde posterior, ¿de quién? De la acrosoma, ¿sí? ¿Sí? Microtúbulo nos va a formar el cuello, ¿sí? Cuando la membrana lo recubre al flagelo, ¿sí? Pues el manguito va a desaparecer, ¿sí? Y va a quedar formado el cuello, ¿sí? Las mitocondrias que aquí están de aquí, color amarillo, ¿sí? Migran o se dirigen para formar la vaina helicoidal, ¿sí? Que van a formar la pieza intermedia, ¿sí? Bueno, entonces, y finalmente vamos a tener la fase de maduración. Entonces aquí se va a reducir, ¿se fijan? Aquí viene redondo, se está fusionando, se está haciendo ovalado hasta que termina finalmente ovalado, ¿sí? Aquí viene el capuchón, ¿sí? Aquí viene siendo la vesícula acrosómica, aquí ya se va dirigiendo, acuérdense que se engruesa, ¿sí? Hasta que queda bien formado el capuchón. Aquí viene el manguito, acuérdense que se va a recubrir de la membrana y lo que viene siendo se va a formar el cuello, ¿vale? Y este cuerpo residual, ese va a ser el cuerpo residual del citoplasma. Se va fusionando, pues, no se queda ahí, o sea, cuando lo están aplastando, ¿sí? Entonces, este va a ser, ¿sí? El cuerpo residual, ¿sí? Bueno, y también ahí en la fase de maduración se van a liberar de las células de Sertoli, ¿vale? Bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a tener el espermatozoide maduro, ¿sí? ¿Se acuerdan? Mide 0.6 milímetros de longitud. Sus partes principales son cabeza y cola. Acuérdense, el medio de unión es el cuello, ¿sí? Y acuérdense la eyaculación de 2 a 6 milímetros, ya habíamos hablado de esto, y transporta entre 60 a 300 millones de espermatozoides. Aquí depende de la abstinencia, ¿vale? Bueno, entonces acuérdense, el casquete acrosómico, acuérdense, ayuda a atravesar, ¿sí? A la zona pelúcida. Bueno, ¿qué más nos falta? Pues el cuello, ¿sí? Va a ser corto, ¿sí? Y se va a fijar a la placa basal, ¿sí?
va a contener ahí 9 aquí, columnas segmentadas, ¿sí? Y van a dirigir, y va a tener el centriolo, va a ser proximal aquí, el centriolo va a ser proximal, ¿sí? Y va a estar rodeado por un cúmulo de citoplasma residual, que va a ser la gota citoplasmática. Esta va a ser la gota citoplasmática, ¿vale? Bueno, seguimos aquí con el cuello, ¿sí? Bueno, esto también lo vimos. Y acuérdense, la cola pues va a constar también de otras regiones, ¿verdad? Que dijimos la pieza conectora, pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal, ¿vale? Pues aquí los vamos a ver. Aquí vamos a tener la cabeza, ¿sí? Aquí viene el capuchón, ¿sí? Esta viene siendo la membrana, aquí está la manita, aquí está el núcleo, ¿sí? Aquí están los anillos, ¿sí? Aquí están las mitocondrias, ¿sí? Acuérdense que las mitocondrias le van a dar energía, ¿sí? A este espermatozoide. ¿Para qué? Para que llegue al ovocito, ¿se acuerdan del movimiento? ¿Sí? Es que ya llega, ¿sí? Entonces vamos a tener la pieza intermedia, la pieza principal y finalmente la cola que le ponen fleje, ¿vale? Bueno, entonces vamos a recordar, ¿sí? Que pues su movimiento, dijimos, ¿se acuerdan? Que es ondulatorio, ¿sí? ¿Quién ayuda? Dice la pieza principal va a contener vaina fibrosa, ¿sí? Porque va a estar compuesta de una columna dorsal y otra longitudinal, ¿sí? Que unidas por medio de costillas en forma de círculo. Eso le da el movimiento ondulante al espermatozoide, ¿sí? Bueno, aquí vamos a ver que la pieza intermedia, ¿sí? Va a terminar aquí, ya vimos en lo que viene siendo el anillo. Y esto, bueno, sí, eso lo mencioné, ¿vale? Bueno, ahora vamos a seguir con la espermiación, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Va a ser la salida de los espermatozoides del epitelio, ¿sí? Tenemos el epitelio seminífero, ¿sí? Acuérdense, los espermatozoides son recién liberados y son inmóviles, no se pueden mover, ¿no? Ahí están, o sea, ya se forman, pero necesitan algo. Entonces acuérdense que las células de Sertoli, ¿sí? Van a secretar un líquido que ayuda a transportar estos túbulos, ¿sí? Y al transportar estos, espermatocitos, los túbulos seminíferos, ¿sí? O sea, aquí los tenemos, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Sí? Entonces van a llegar a los túbulos rectos, ¿sí? Aquí. Él dice que solo consisten de células de Sertoli, ¿por qué? Porque están ayudando a sacar, a llevarlo, a transportar estos espermatozoides, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde se van a dirigir? Hacia el epididio, ¿sí? Pero antes de llegar al epididio, van a llegar aquí a una red, ¿sí? Que se va a llamar red testicular o red de Hallen o red de testis, ¿vale? Y esta va a tener epitelio simple púbico, ¿vale? Bueno, hasta ahí les voy a dejar. Bueno, ahora sí ya vimos, repasamos de ayer, que nos falló el internet, ¿sí?